La Comunidad Cristiana Jesucristo es el Señor Internacional presenta al pastor Carlos Arcia en seminarios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí con el pastor Carlos Arcia y su equipo. Estamos nuevamente tocando nuestras secciones seminarios con el pastor Carlos Arcia. Y en este día vamos a hacer una analogía entre la humildad y la soberbia, que es un tema bien importante dentro de la iglesia, pastor. Sí, como no, gracias a todos ustedes, los que nos escuchan. Vamos a dar en este seminario la versión español-inglés, así que a través de la pastora Leti de Chan. Hello, God bless you guys. My name is Leticia Chan, and today we are here with Pastor Carlos Arcia and his team, and we will be talking about today's analogy of modesty and arrogance. This is a topic that we will be touching today, and we hope it's a blessing for you guys. Y en este día también es un tema bien importante, ¿verdad? Para la iglesia, que deberíamos de poder distinguir entre la humildad, porque hay muchas interpretaciones que hemos hecho a través se puede decir, de que la iglesia va creciendo y es bien importante saber cuál es nuestra posición, en dónde estamos y para dónde vamos. Yeah, so this topic, it's really important for us to know about modesty and arrogance, and how everything just falls into our daily life. Bien, entonces para mí es un placer una vez más estar con todos ustedes. It's a pleasure being with you guys today or tonight. Que me acompaña aquí pues el pastor Chan, su esposa la pastora Leti y mi esposa la pastora Alicia Arcia. So we have here today Pastor Josué Chan, Pastor Carlos Arcia, Pastor Carlos Arcia's wife, Alicia Arcia, and Leticia Chan here. Yeah. El tema entonces pues hoy es el poder de la humildad. So today's topic is the power of humility Y el cáncer de la soberbia. and the cancer of arrogance or pride. Vamos a hacer una analogía, una comparación y un estudio. So we will be doing a study and a comparison of both what they mean. Para eso vamos a leer en el libro de Salmos, el capítulo 138, versículo 6. So today we'll be looking at Psalms 138:6. Entonces dice Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Oiga como dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, más, hace un comparativo, más, es decir, pero, eso es más como decir un pero, más al altivo mira de lejos. So here we have again Psalms 138:6, and it says, "Though the Lord is exalted, he takes note of the humble, but he knows the haughty from a distance." Y entonces vamos a ir viendo cómo la palabra va desarrollando. So we're seeing how this word is going. Lo que es la humildad y lo que es la altivez So what's the difference of o arrogancia. yeah, arrogance and humility? Ahora, en el libro de Santiago vamos a leer otro texto bíblico. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice así en español: pero Él da mayor gracia, escuchen esto, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, los resiste, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. So James 4:6 says, "But he gives greater grace, therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble." Entonces vamos a comenzar a ver el poder de la humildad. So we're going to be seeing here the power of modesty. Porque esta palabra que hemos leído, Because this word that we have read right now, un minuto, lo que estamos leyendo aquí, el texto que hemos leído en el libro de Santiago 4:6, the word that we have read here on James 4:6, dice, Dios resiste a los soberbios. he says, but
But he gives greater grace, therefore he says, pero da gracia a los humildes. God resists the proud but gives grace to the humble. Entonces fíjense, entonces vemos que ahí Dios va a resistir So we see that God is going to resist and a give los, grace exacto, a los soberbios, arrogantes, to the proud but gives grace to the humble. pero But da gracia a los humildes. gives grace to the humble. Bien, entonces vamos a ver lo que es esa gracia, lo que significa la gracia que dice en Santiago 4:6. So we're going to talk about what the definition of the grace is here on James 4:6. Exacto. Vamos a ir viendo cuál es esa gracia que Dios da a los humildes. We're going to be seeing what's that grace that God gives to the humble. Estamos viendo entonces para nosotros poder saber So we would know cuál es la gracia what is the grace que Dios da that God a los will give humildes, to the humble, que dice Santiago 4:6. that says James 4:6. Entonces tenemos que irnos a un texto bíblico So we're going to go to a Bible text here que nos va a definir, nos va a aclarar that is going to give us definition. It's going to clear things. qué significa esa gracia What that grace really que Dios da a means los humildes. that God gives to the Es importante para nosotros los pastores, humble. It is important for us pastors, para los hermanos de la iglesia, for the brothers and sisters from church, entender to understand que lo que practican that what we practice, la humildad, the modesty, van a tener una bendición, that's going to give a blessing, una gracia a grace que da el Rey de Reyes that gives the King of Kings y Señor de Señores. and Lord of Lords. ¿Cuál es esa gracia? What is that grace? Vamos entonces a ver en el libro de Proverbios So we're going to go to Proverbs 22:4. 22:4. Vamos a leerlo en español y luego lo tenemos en inglés. Okay, we'll be reading in Spanish and then English. Bien, vamos a estar por acá viendo Proverbios 22:4, que dice, ¿lo tienes, Chan, aquí? Amén. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ok, fíjense ustedes, vamos a leerlo ahora en inglés. Okay, so Proverbs 22:4 says, humility, the fear of the Lord, results in wealth, honor, and life. Again, please. Humility, the fear of the Lord, results in wealth, honor, and life. Ok, entonces fíjense, vamos a ver aquí tres cosas So we're going to see here three things. que es lo que envuelve, lo que contiene What this whole thing is about, la gracia the grace que Dios da a los humildes. that gives to the humble. La Biblia The lo Bible define que son tres cosas defines it as three different things. que los humildes The humbles van a disfrutar will enjoy de la gracia del Señor. of the grace of Esas God. tres cosas Those three things son riquezas, are richness or wealthness, honra y vida. honor, and life. Ok, vamos a repetirlo en inglés. So those three things will be wealth or richness, honor, and life. Exacto, riquezas, honra y vida. Ahora, es importante, los amados hermanos, los que nos están escuchando, It is important, brothers and sisters, entender to understand que hay una remuneración, hay un pago, o Dios paga, there is a pay, God will pay. la humildad, The El pago. modesty en la práctica de la humildad, lo que practica la humildad. of who practices modesty. Ok, y cuando las personas practican la humildad, And when people or everyone practices modesty en Cristo Jesús, in Jesus Christ, van a estar conectados are connected a esas tres cosas: to those three things: riquezas, richness, honra honor, y vida. and life. Algo más importante aún es el libro de Proverbios. That the book of Proverbs Nos habla talks about, en el libro de justamente de Proverbios 3:16. Proverbs 3:16. Vamos a ver esas tres cosas: We're going to see those three things: riquezas, wealthness, honra y vida.
honor, and life. ¿Y cómo la distribuye Dios? And how God distributes it. Y por eso vamos a leer Proverbios 3:16. Hermano Chan, en español. Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Ok, repítelo otra vez, por favor. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Ok, vamos a ver cómo lo dice en el idioma inglés. Okay, so Proverbs 3:16 says, long life is her right hand, in her left richness and honor. El mismo Proverbios In Proverbs 3:16 3:16, distribuye it distributes las tres cosas, these three things, pero de la manera como Dios lo ve. but the way that God sees it. ¿Cómo lo ve Dios? How does God sees this? Dios dice, God says, en la mano derecha, in her right hand, utilizamos lo que utilizamos en la mano derecha, lo utilizamos especialmente, digamos, lo utilizamos 80 veces más que la izquierda. so we use the right hand to probably 80 times more than what we use our left hand. Con la mano derecha podemos golpear más fuerte, With the right hand, we can hit harder, podemos sostener más fuerte, we can hold something tighter, más peso, more weight, podemos utilizarla para lo más principal we can use it for que hagamos everything that we do en el día, throughout the day. en la mano derecha. It's our right hand. Y entonces en la mano derecha, So our right hand, Dios dice, vas a tener God says you will have largura de vida, long life, lo que es long life en inglés, largura de vida. long life. ¿Ok? Estamos entendiendo que es una de las tres, largura de vida. Long life is in your right hand. Sin la vida Without life, no tenemos nada. we don't have nothing. El que está muerto Who's dead no puede disfrutar can't enjoy de riquezas, richness ni de honra, or honor, ni money, money, dinero, de nada. of nothing. ¿Ok? Pero el que tiene vida, Who has life, pues entonces Dios te da la largura de vidas, es en la mano derecha. God gives you long life on your right Y hand. en la mano izquierda In your left hand, vas a disfrutar you're gonna enjoy del privilegio, of the privilege de las riquezas of richness y de la honra. and honor. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Qué es la largura de vida? What is long life? ¿Qué es las riquezas? What is richness? ¿Y qué es la honra? And what is honor? ¿Por qué por qué la larga vida está en la derecha? Why is long life on the right hand? ¿Y por qué las riquezas And why richness y la honra and honor están en la izquierda? is in your left hand? Porque lo principal es la vida Because what's first is life, y la vida en abundancia. and life in abundance. Suficiente. Luego, el Señor The Lord nos da riquezas gives us y richness honra. and honor. ¿Por qué esas dos cosas? Why those two things? Primero, First, entendemos we understand lo que es riquezas what is richness y la importancia de las riquezas and the importance of para los richness hijos de Dios for the children of God, o para cualquier persona en el mundo. or for anybody in the world. No es igual tener riquezas. It's Tener different riqueza. to have richness, Un cristiano a Christian, a una persona que no tiene a Cristo. with somebody that doesn't have Christ. Porque la riqueza The richness con una vida larga with the long life en Cristo Jesús in Jesus se Christ disfruta will enjoy mejor. better. Riquezas Richness, nos permite vivir tranquilo en la tierra. it allows to live calmly here on earth. Yo conozco personas I know a few people que tienen muchas riquezas, that have a lot of richness, pero su vida personal but their personal life es un desastre. is a disaster. Tienen hijos They have kids que no se comunican con ellos. that don't communicate with their parents. Tienen esposas They have wives que no los aman. that they don't love them. Tienen una casa They have a house, bastante grande big house. y no la disfrutan They can't enjoy it por las discusiones o peleas because of the fights or que hay conflicts entre ellos.
between the marriage. Conozco personas I know a few que people tienen muchas riquezas, that have a lot of richness, pero tienen una enfermedad but they have a sickness or an illness, o una enfermedad mortal. a mortal illness, Son personas que viven en una depresión, that they have depression, viven con tristezas they live with sadness, y por más dinero que tengan, and even all the money that they have, no tienen vida, they don't have life, porque la vida está en la mano derecha, because life is on the right porque hand, la vida es lo principal. because life is first. Vinimos a la tierra We came to this earth a través de la vida through life, en el vientre de la madre from your mother's womb, y salimos a la vida and we came to life sin nada with nothing, y fuimos recuperando cosas and we were accumulating things progresivamente. throughout the time. Hay personas que están viviendo There's people who are living, pero no tienen vida. but they don't have life. Es una vida It's a life sin vida, with no life, porque la vida because life es Cristo Jesús is Jesus Christ, y Cristo Jesús and Jesus Christ da gracia gives grace a los humildes, to the humble, a sus humildes, to their humble, a su iglesia, to their church, a su iglesia humilde, to their humble a la gente que church, está en la iglesia, to the people who are in that church, que son los que obedecen al Señor. who are obedient to God. No son todos los que están en la It's iglesia, not everybody that's es in una church. parte de la It's iglesia. only a few people from church. Son gente que en la iglesia hay pocas personas It's people who there's a few que people practican la humildad. that practice modesty. Por eso vemos hermanos cristianos So that's why we see Christian brothers and que están sisters tristes, who are sad, angustiados, con depresión, ¿no? yeah, with depression. Y pareciera que aunque dicen tener vida, And even though they say they have life, no tienen vida, they don't have life. porque en ellos no hay humildad. Because in them there's no modesty. Y sin humildad And without modesty, no está la gracia de Dios. there's no grace of God. Entonces vamos a analizar ahora la parte del honor. So we're going to talk about now the honor side. La honra The honor, es algo importante, it's something important aún más que las riquezas. more than richness. Si vamos al versículo anterior, If we go back to the book before, el libro de Proverbios 22:4, Proverbs 22:4, vamos a leer lo siguiente. we're going to read this next. ¿Ok? Vamos a ver que Dios va a señalar We're going to see how God is going to point out esas tres cosas those three things again. de lo menos importante From the less important a lo más importante to the most important para Dios, for God, según Dios. assuming to God. Voy a repetir. En el libro de Proverbios 22:4 The book of Proverbs 22:4 están las tres cosas are the three things que están en la gracia de Dios that are on the grace of God para los humildes for the humble, y están escritas and are written desde de lo menos importante a lo más importante. from the most important. ¿Por qué? Porque visto a través de los ojos de Dios, Seen through the eyes of God, las riquezas son importantes the richness are important para el ser humano, for the human being, pero las riquezas but the richness fueron creadas por Dios. were created by God. El honor The honor es algo más importante que las riquezas is more important than richness para Dios. for God. ¿Por qué? Why? Porque el honor Because the honor, es una satisfacción it's a satisfaction que tienen los hijos de Dios to have the sons of God por por las cosas que son atribuidas a esa persona. because of those things that have been bringing to their life. Por ejemplo, For example, el padre tiene honra the father has honor porque sus hijos because his kids son buenos estudiantes. are good students. Sus hijas The daughters, no están en las esquinas they're not on the streets besándose con sus kissing novios, with boyfriends ¿ok? Públicamente, in public. sino que sus hijas
more than the daughters, son un ejemplo are an example. para las otras muchachas de la ciudad. Are an example for those other women or ladies in the world. Los hijos The sons son ejemplos are para las example otras personas de la ciudad. for the other kids in the city. Su familia Their family es un ejemplo is an example de conducta of a good conduct para el resto de la sociedad. for the rest of the society. Es honra. It's an honor. Eso significa honra. That's what honor means. Lo que Dios, la honra The honor es el resultado is a result de haber seguido a Cristo, of following Jesus Christ, de haber practicado la palabra, of practicing the Word of God, de haber enseñado a sus hijos of teaching their kids a cumplir la palabra de Dios. to lead the Word of God. ¿Ok? Y nosotros podemos entender entonces And so we understand que para Dios that for God, es más importante honra que riqueza. it's more important honor than richness. Luego viene ahora lo más importante, And comes the most important, que es nombrado, es señalado de último, that is written last, que es la vida. that it's life. Y Proverbios capítulo 3, In Proverbs 3, capítulo 3, versículo 16, 3:16, habla de larga vida. talks about long life. Agrega un poco más y dice larga vida. El mayor ejemplo que tenemos nosotros en la tierra es Jesucristo, obedeciendo al Padre, fue un ejemplo de humildad, de ir al madero, pues, a ser crucificado por nosotros. Okay, so here Pastor Alicia is saying how the first example that we see in the Bible of humbleness is when Jesus Christ, turned himself into the crucifixion, how he obeyed, the Father into sacrificing his life for us. Otro ejemplo que también tenemos muy bonito es de David. David, Another example that we have is of David. cuando él reconoce todo el pecado y todos los errores que cometió delante de Dios, y ese es un gesto también de humildad. When he recognizes all the sins and all the bad that he had done in front of, God. Ahora yo quiero preguntarle a la pastora Alicia, Now I want to ask Pastor Alicia, en la experiencia que tienes pastoreando, que hemos estado pastoreando, ¿has conocido personas, has conocido personas que no son humildes? ¿Ha sido fácil el trabajo con esas personas? so I want to ask Pastor Alicia, and throughout, the years that you have knowing God, few people that have been humbled, and how is it impacted of not being humble? ¿Cuál es el problema o en qué ocurre cuando tenemos más de la mitad de la iglesia de personas que no son humildes? What happens when we have more than half of the people from the church that are not humble? El problema, según lo que yo he vivido, pues, es que la iglesia no ha sido educada So what we know is that the church hasn't been educated con ese tema de humildad. with this topic of modesty or humility. La iglesia y muchas personas The church and a lot of people piensan que la humildad es ser pobre. think that the modesty or humility is being poor. Eso es importante, esto que vas a definir. Entonces vamos a ver si podemos entender esa definición de lo que es pobre y lo que es humildad. So we're going to see what's the difference here, or what the real definition is of modesty or humility versus being poor. Se puede ser pobre y se puede ser soberbio, orgulloso. Que no- You can be poor but still have arrogance or pride of yourself. que la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Being poor has nothing to do with modesty or humility. Como también se puede ser muy rico, tener That you mucho can dinero also be wealthy and have a lot of richness Ser humilde. y ser humilde. and be humble or have Entonces, modesty. entonces pienso que la iglesia hay que educarla para que pueda definir realmente lo que es humildad. So I think that we need to educate more of the church of this topic of being, of having modesty or humility, and of being
arrogance. ¿Cuál es el problema para nosotros los pastores cuando tenemos una iglesia con mayor cantidad de personas no humildes? What is the problem here with us pastors with having In the church. people from the church with no modesty or humility? Yo pienso que uno de los problemas es que la iglesia no va a crecer. That the church is not going to grow. No puede crecer. It can't grow. Hay muchas contradicciones entre el pastor y las ovejas. There's a lot of difference between the people from the church and the pastors. Ahí se presenta la rebeldía, There's rebelness, la desobediencia, disobedient, porque cada quien tiene su propia opinión because they all have an opinion en el tema que se está hablando. in the topic that it's being talked about. O sea que la falta de humildad o la no humildad en la iglesia So the modesty, the arrogance, no modesty, trae desorganización, does not bring any organization, no trae desarrollo o crecimiento growth, y por consecuencia and for the consequence, nos encontramos con lo que dice la Biblia. we come here to find what says in the Bible. No hay honra, There's no honor, imposible tener riquezas impossible to have cuando richness hay diferencia when there's differences de criterios. of criteria. ¿Ok? Sí, así. Es correcto. Lo primero que viene a nuestra mente de cuando escuchamos la palabra humildad es el estado de, se puede decir, económico tal vez o social que está la persona. So when we talk about this topic of being of being humility, of having modesty or having humility, it comes into our minds of thinking about richness or poorness. Y como estaba usted comentando en cuanto al comentario de pastoral, se puede decir, And the comment, Pastor Carlos, that you were saying about pastors, lo contrario de la humildad pues es la arrogancia. the difference of modesty, it's arrogance. Cuando una persona es arrogante no quiere aprender. When somebody has arrogance, they don't want to learn. Y cuando escuchamos la palabra humildad, se nos viene a la mente ver, se puede decir, el estado económico o la posición donde está la persona. And when we see hear the word modesty or humility, it probably comes into our head thinking of our wealthness, being poor or rich. Por ejemplo, se escucha mucho For example, en mi país, Guatemala, in my country, Guatemala, cuando me dirijo a una persona económicamente o en un estado económico bien pobre, nos dirigíamos, esa persona es una persona humilde. we in my country, Guatemala, when we would see somebody from the country, we would come to them in that state of their economic thinking. That's what their modesty or humility is. Y pastor, y veníamos con esa mentalidad a la iglesia. And we would come to that mentality here at church, Pastor. Y veníamos a aplicar lo que en nuestra, se puede decir, en nuestra educación. And what it sounded like in our education. Pensábamos que era compatible a lo que la Biblia está diciendo. We thought that it was what the Bible was saying. Que hay una confusión entre humildad con pobreza. So there was a confusion with, being poor and modesty or humility. Y conforme pasaba el tiempo, yo estuve tocando en muchos ministerios de alabanza, eso no nos dejaba. And as time was going, and I've been playing an instrument here at few churches or ministries. A los músicos con esa mentalidad no nos dejaba poder compartir uno con el otro, especialmente si un músico sabía más que el otro. With that mentality, it wouldn't let us succeed as a part of the band, because we would try to compete with each other. O sea, creabas una línea separada entre lo que más sabían y lo que... Y también había una separación del líder hacia
se puede decir, hacia sus discípulos, porque el líder decía que teníamos que hacer algo y no lo hacíamos. So we're saying about the leaders and the rest of the group, and we were draw a line there to see the comparison and differences. Porque pensábamos que nos estaban menospreciando por ser humildes. Because we thought they were, putting us down because of our humility or modesty. Ya hablaba de que la persona que no tiene humildad es un egoísta. So yeah, the people who don't have modesty or humility, they're selfish. Esa persona piensa en sí misma, se cree superior más que otras personas. That person thinks only about themselves and thinks and feels they're more than everybody else. Y puede tener muchas virtudes, pero esas virtudes las pierde o se esconde. Dones, talento. Por lo que presenta, ¿me entiendes? Que es la parte de la soberbia y del egoísmo. Yeah, so not having modesty or humility, it just takes away from everything that you are, the gifts of God that He has given, such as singing, preaching, or such as anything like that. Hay una expresión que me gusta. There's an expression that I like. Que dice que la humildad no se predica, sino que la humildad se practica. That says that humility is not preached, it is practiced. El que tiene humildad tiene una mente maravillosa porque eso es algo apreciado, ser humilde. Who has modesty is a special person because they're humble. El problema, yo pienso que el problema principal de hoy en día de las iglesias es eso. La falta de conocimiento de lo que no desglosar realmente o saber realmente lo que es humildad. Yeah, so this is what having modesty or being humility is about. Un ejemplo al caso. So it sounds like a case de los que se paran en la iglesia. Of those who are in church. Y la Biblia ahí lo señala. And the Bible says. Y dicen yo diezmo. I offer. Yo doy mucho dinero. I give a lot of money. A la iglesia, to the church, ayudo a los pobres, I help the poor, yo soy una gran persona. I'm a really nice person. Es algo parecido, ¿no? Something like that. Por eso que el problema general That's the general problem del pueblo de Dios of the people of God. Es la falta de conocimiento. So the problem from the church is the lack of knowledge. Y por eso and that's why es que se pelean why they fight unos a otros with each other sin saber without knowing que estás hiriendo a tu hermano that you're hurting your brother or sister por tu actitud. Because of your attitude. Por eso es importante That's why it's important que el pastor, that the pastor, el que esté al frente de la obra, who's in front of that church, enseñe to teach a la iglesia church sobre este tema. About this topic. Hay mucha arrogancia There's a lot of arrogance en las iglesias. In churches. Y la arrogancia The arrogance es falta de humildad. It's a lack of humility. Y esa falta de humildad And that lack of humility, se parece it looks like a un cáncer like a cancer que va destruyendo la iglesia that is destroying the church de manera progresiva. in a progressive way. Entonces es necesario, It's necessary. es muy importante It's really important. entender lo que es la humildad, Understand what's modesty. la práctica de la humildad The practice of modesty que nos enseña Cristo that Jesus Christ en showed su us palabra, in His en la word. iglesia. A church. Si tu iglesia o mi iglesia, If your church or my church, más del 50%, more than del 50%, more than 50% no tiene humildad, doesn't have modesty. es una iglesia que no va a crecer. It's a church that will not grow. Es una iglesia que está en desorden. It's a church that is in Es una iglesia disorder. que no va a tener It's a church that will not esas tres have cosas those three things que contiene la gracia. that contains the grace. ¿Okay? La iglesia es una iglesia que tiene muchos problemas. That church means that it has smoke. Okay, ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, When Jesus Christ was in earth, le preguntaron, they asked him, ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? who will be the greatest in the El reino de kingdom los of cielos. God? Ajá. Y respondió, And he answered, si no os hacéis como niños, if you're not like kids, no entraréis en el reino de los cielos. you
will not enter the kingdom of El God. 80% 80% de tu éxito of your success está en tu actitud. is in your En attitude. este caso, In una this actitud case, de humildad. in this case, an attitude of modesty or humility. Es la actitud de confianza, It's the attitude of trustfulness, ujú, like a kid, de humildad. of modesty. Esa actitud de reconocer que dependemos de Dios. It's the attitude of knowing Dependemos de Dios. that we depend on God, La que nos abre puertas en el reino that de Dios. opens doors to the kingdom of God. De nada vale conocer mucho de la Biblia, pero no ser humilde. There's nothing of you knowing the word of God and not being humility or having modesty. Entonces la humildad So modesty, es la ausencia de soberbia. the absence of arrogance. Mientras más te alejas de la soberbia, The more that you are away from arrogance, más humilde y dependiente eres de Dios. more more modesty or humility you're from God. Ser humilde no es ser débil. Being humble doesn't mean to be weak. Al contrario, It means la humildad nos da lucidez, inteligencia gives us intelligence y una fuerza para ver las cosas en toda su realidad. and intelligence and power to Entonces, see cuando- other things differently. La humildad es un poder porque te da acceso a la gracia de Dios. Humbleness is a power to Nos da acceso a la gracia de Dios. gives us access to the kingdom of God. Entonces, la humildad es un poder. So humbleness is a power. La gracia de Dios es el favor The grace of God it's a favor que nos permite ser vistos that allows us to be seen por los demás con agrado. by the other people with joy and happiness. Las personas ven en la gente humilde la cara de Dios. People see God through the people who are La cara de Dios. through God's face. Their Y eso es una autoridad It's an authority y un poder and a power de resultados extraordinarios. of extraordinary results. Sin embargo, la soberbia Although arrogant, es la cara del diablo. it's the face of the devil. Ok, Alicia iba a contar algo sobre tenemos acá Una fábula. una fábula que trae referencia a, So Pastor Lisa is going to be sharing something here with us. es un cuento, una fábula que va a relacionar la humildad. It's a story that will reflect on humbleness. Okay. Bueno, en la fábula cuenta In this story, it tells que se encontró un sapo y una rana. that a frog and a toad came together. La rana empieza a hablar con el sapo The frog starts talking to the toad. y empieza a decir lo feo que es el sapo. The frog starts telling the toad how ugly he is. Y empieza a molestar al sapo. Starts bothering the toad. El sapo como se sentía bonito, se sentía bello, The toad felt beautiful and pretty, pero la rana comenzó a chocar al sapo. but the frog started, molesting the toad. Y fue tanta la rabia del sapo And it was, he felt really angry, o la soberbia del sapo or the arrogance of the toad, que el sapo explota. that the toad explodes. Eso nos enseña That show us de la humildad. of humbleness. El que es humilde Who's humble tiene identidad, has identity, sabe quién es. knows who he is. Entonces, la humildad es no tener soberbia, Humbleness is not to be arrogant. ausencia de soberbia. It's the absence of arrogance. Menos soberbia, Less arrogance, más humildad. more humbleness. Mucha soberbia, A lot of arrogance, poca humildad. less humbleness. Entonces, vamos a definir la soberbia. So we're gonna define arrogance. ¿Qué es la soberbia? What is arrogance? Es una valoración, es un sentimiento It's a feeling de uno mismo of yourself por encima de los demás. above everybody else. No acepta nada. Doesn't accept anything. Somos más que los demás. We're more than anybody else. Vemos a los demás con desprecio. We see other with disrespect. Entonces, en el libro de Job,
So in Job, in the book of Job 41:34, 41:34, la Biblia the Bible hace una referencia gives a reference o compara or compares la soberbia the arrogance con el Leviatán. with the Leviathan. Dice que el Leviatán So the Leviathan es rey is king sobre los hijos de soberbia above the kids, above the sons of arrogance y orgullo. and pride. Ok, entonces en psicología esta patología In psychology and pathology, son conocidas como narcisismo. they are known as narcissism. Son manifestaciones exageradas They are manifesting, extremely manifesting de síntomas de grandeza. of symptoms of greatness. Ahora la Biblia dice Now the Bible talks about que Dios mira de lejos al soberbio that God sees from far away the arrogant y da gracia a los humildes. and gives grace to the humble. Vamos a ver las características We're going to see the characteristics de los soberbios, of the arrogant people es decir, de lo que Dios mira de lejos. and who sees from far away. Y si los mira de lejos, And if God sees you from quiere far decir que away, tampoco no los puede escuchar, it means that He can't hear you porque also, están bien lejos de Dios. because you're very far Es decir, away que from la God. oración de un soberbio So the prayer of an arrogant person, es posible que no llegue a los oídos de it's Dios. possible that it will not go to the ears of God. Aquí hay una advertencia. There's a warning here. Esto no es para que usted señale a alguien, This is not for you to point out to somebody, sino para que usted se revise. but it's for you to look at yourself, Chequémonos y cambiemos nosotros mismos. to change or adjust something in ourselves. Lo que vamos a ver a continuación son las características de una persona soberbia. We're going to be talking about the characteristics of an arrogant person. Comenzamos con el número 1, We'll start with number one. Number one, autosuficientes. self-sufficient. Entonces, ¿qué significa ser autosuficientes? What does it mean to be self-sufficient? Ponen su confianza en sus habilidades. You put your trust in your abilities. Pocas veces trabajan en equipo. A few times they work in groups. Son individual, yo solo. They work individually, Y piensan que saben mucho. and they think that they know a lot. Estas personas no les gustan trabajar en equipo This kind of people don't like to work in groups porque les dolería because it will hurt si fallan if they fail en la misión in that mission o el trabajo or that job que se les encomendó. that was given to them. Prefieren hacerlo solo They prefer to do it y alone no compartir la ganancia o la pérdida con el equipo. and not to share it with the rest of the group. Es mejor trabajar solo It's better to work alone porque yo soy mejor que ellos. because I'm better than Yo them. lo hago mejor que ellos I'll do it better than them, y estoy trabajando siempre solo. and I'm working alone. Esas personas siempre las van a ver ustedes solas. And you will see that kind of people always La alone. gente se aleja de ellos People get away from them porque ellos ponen su confianza en sus habilidades. because they put their trust in their abilities. Eso significa ser autosuficiente. That's what it means to be self-sufficient. Ahora, número 2, Now, number two, perfeccionistas extremos. extreme professionals. Les gusta que los demás los vean que bien hacen su trabajo They would like to see how well, they like to see how other people, how well they do their y job. se gozan, disfrutan cuando les dicen que hacen el trabajo muy You bien. know, and they like it when they tell them that they're doing a good job. No es malo que nosotros disfrutemos It's not bad that we enjoy, de que hagamos el trabajo bien, that we do the job good, pero el gozo de ellos, el disfrute de ellos but their happiness, es algo muy importante it's really important to porque them les aumenta el ego. because it feeds their ego. Okay. Les gusta ser muy competitivos, les They gusta like to be competir competitive. They like to compete, para tener el reconocimiento público to have the awareness in public, y eso aumenta su ego. and that feeds their ego. Se ponen generalmente ellos mismos, Themselves se ponen metas extremas put themselves extreme goals. y pueden morir de frustración They could die of frustration porque cuando no logran because if they don't el objetivo extremo get that objective, se frustran
they get frustrated. se sienten mal, They feel bad. piensan que todo el mundo los ve, They think that everybody looks se at están them riendo de ellos. and feels like they're laughing at them. Esas son las personas perfeccionistas. That's a perfectional. No es malo ser perfeccionista, It's not bad to be a professional. porque todas las cosas Perfectionalist, because all the things para Dios for God hay que hacerlas con perfección, we have to do with perfection. pero lo hacemos para la gloria de Él, But we do it for the honor and glory to no Him. para que la gente nos vea a nosotros. Not so people can look at us. Oh, qué grande, Oh, how big. qué bien lo haces, Oh, how good you do eres it. siempre lo mejor. You're always doing it good. Y entonces Él dice, por eso yo trabajo solo, And that's why they say I work alone. no comparto mi gloria con nadie. I don't share my glory with anybody else. Son personas perfeccionistas It's perfectionist. que se quieren robar la gloria de Dios. They're trying to take away the glory of God. Número 3, Number 3 no sé cómo suena esto en inglés, tercos y contenciosos. is stubborn and contagious. Ok, ¿cuáles son esas personas What que, are these kind of people que son así? that are like this? Ellos tratan de probar siempre que están en lo correcto. They try to tell you that they're always in the correct. Por más que le digas o le expliques For que se more that you tell equivocaron, them and explain that they were wrong, si no ganan, la empatan. if they don't win, they will try to get to that. Ellos nunca van a perder. They are never gonna lose. Siempre hacen lo correcto. They always do the right. Siempre se justifican cuando cometen un error. They always justify themselves when they have an error. Dicen, oh, eso quedó así malo, pero no fue por mi culpa. Oh, that was wrong, but it was not my fault. Yo llegué a tiempo. I was on time. Yo hice las cosas bien. I did the right thing. Pero la otra persona But the other me trajo person un material incorrecto. brought me the wrong material. O quizás no me dieron las cosas que necesitaba. Or they didn't bring me the things that I needed. Eso quedó mal, pero no es mi culpa. That was bad, but that was not my fault. Siempre son los mejores. They are always the better Ellos no ones. cometen errores. They never have an error. Otra cosa de los contenciosos y tercos y contenciosos, So more about the stubborn and contagious. piensan que sus ideas son las mejores. They think that their ideas are the best ones. Y ya, no hay más ideas. There's no more ideas. Lo demás no importa. The rest doesn't Sus matter. ideas son las mejores. Their ideas are the best. Si alguien sale If somebody goes out y con una mejor idea, with a better idea, se sienten humillados. they feel destroyed. No pueden tratar de simular la rabia interna. They can't control their anger, Y se le ve en la cara and you can see it in their face que les cayó mal that they didn't like it. que un hermano That the brother dijo algo mejor que él. said something better than him. Es posible que discuta It's possible that they sobre la mejor idea del otro arguing hermano, about the other idea, los errores de la otra idea. the errors of the other idea. La idea de él son las mejor. Their idea is the best one. Ellos no aceptan estar equivocados. They do not accept to be in the wrong. No aceptan equivocarse o cometer errores. They will never accept the errors that they commit. Por eso es difícil tener gente como esta en la iglesia, That's why it's difficult to have this kind of en un people equipo de trabajo, in a work of o un job equipo en la universidad. or in the university. Esa niña que ustedes escuchan es la hija de los pastores. That's the kid you hear in the back is the daughter of the pastor. Ok, vamos a la cuarta característica número 4. So the fourth characteristic, Ellos son rencorosos. so they're spiteful. ¿Cómo son rencorosos? Les cuesta perdonar por tener su ego ofendido. They can't forgive fast enough, or they can't forgive because their ego is offended. Ellos razonan el perdón. They think about Buscan la lógica al yeah. perdón. They find the logic of the forgiveness. Si pueden perdonar o no. They're thinking if they can forgive or not. Entonces les cuesta perdonar So it's hard for them to forgive porque alguien los ofendió because somebody offended y them. ofendió su ego. They offended their ego. No es Cristo It's not Christ el que vive en él, that lives in es him. su ego. It's the ego. Les gusta vengarse o son vengativos. They like to have revenge. Ellos buscan la manera de vengarse del hermano. They look for ways to have revenge with that brother or sister. Ellos perdonan They forgive, por encima, o sea, Por superficial, above. pero por dentro llevan la venganza. but from inside they have the revenge. Viven pendientes de su reputación. They live thinking about their reputation. Ellos viven pensando o siempre pendientes de su reputación.
They live thinking about their reputation. Son los que sacan a las hijas cuando salen embarazadas, las sacan a la calle. It's why when your daughter comes home pregnant, Te you voy a kick them quitar, out. te voy a quitar mi apellido. I'm going to take my last name from you. Ya no eres mi hija. You will no longer be my Ya no eres child. mi hijo. You won't be my son. Porque me han ofendido Because you have offended mi reputación, my reputation, mi ego. my ego. Esos son personas así. Ahora, número 5, los ambiciosos y voluntarios. Number 5 is the Voluntariazos. ambitious and voluntaries or willing. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa ser ambicioso y voluntarioso? What does it mean to be ambitious and voluntaries or willing? Les gusta decir siempre, They like to always say, eso debería hacerse así. that should be done like this. Yo lo hago mejor y diferente. I do it better and different. Eso no va a quedar bien si yo no estoy allí. That will not be good if I'm not there. Son muy soberbios, arrogantes. They are very, very selfish and arrogant. Eso, voy a repetir, eso debería hacerse así. That should be done like No this. aceptan They una don't idea accept mejor. a better idea. Eso se hace así y punto. That should be done like this and period. Yo lo hago mejor. I do it better. Si yo no estoy, eso va a quedar malo. If I'm not there, that's gonna be bad. Eso va a quedar muy mal si no estoy yo. If I'm not there, that's gonna turn out really bad. Por último tenemos el número 6 para culminar. And last we have, No son espirituales, they're not spiritual, sino intelectuales, but bíblicos. intellectual, biblical, O and religiosos. religious. ¿Por qué son así? Porque en ellos no fluye el Espíritu Santo Because they don't have the Holy Spirit. por tener sus corazones bloqueados e insensibles. Because of having their hearts blocked and sensible. Ellos no tienen humildad, They don't have humbleness. son muy altivos, muy orgullosos. They are selfish. They have pride. Okay. Son rebeldes y desobedientes. They're rebels and they don't behave. Siempre están en desacuerdo con lo que se predica, They're not always. They're not always. con lo que alguien predica. They don't always accept what they're preaching Porque ellos lo hacen mejor. because they say I do it better. Yo sé eso y mejor. I know that better and better. El pastor quiere explicarle algo de la Biblia If the pastor wants to explain something on the y Bible dice, yo sé eso. and they say I know Ya that, yo estudié eso. I already studied that. Le quieren explicar algo sobre cualquier cosa They want to explain something about y siempre something salen que ya yo lo sé. and they always say I already Yo know sé it. eso. I know that. No me hables de eso. Don't talk to Ya me yo lo about sé. that. I already know that. Entonces, amados amigos, esto es la analogía que hemos hecho sobre soberbia y sobre humildad. Vamos a cerrar con una opinión del pastor Chan, la pastora Alicia y la pastora Lete. Vamos a comenzar con la pastora Alicia, a ver qué nos dice ella. Okay, so we're talking about this. We're finishing this topic here now. We're just gonna give a brief, see what we understand from this. So here we have Pastor Alicia. La soberbia tiene unos puntos muy delicados. Arrogance has a few points that are very important A nivel de salud, of healthness. las personas que sufren de soberbia, The people who suffer from arrogance, y cuando hablo de sufrir soberbia, and when I talk about suffering from arrogance, deben sufrir una enfermedad mental. we suffer a Y mental física. and physical. En la parte mental, In the part of mental, son personas que sufren ansiedad, there are people who suffer from anxiety, son personas amargadas, people who have anger, solas, who are alone porque se creen más que los demás. because they feel they're better than everybody else. En enfermedad física, And physical sickness, da cáncer, it's a cancer. tienen problemas con los huesos, They have problems with the bones, con que es la parte muscular. with the muscles. Los músculos viven tensos, The muscles live tense porque son personas que no son libres, viven con rabia, because there are people who don't live freely because they have anger. por buscar siempre la perfección Because looking for De sí perfection mismo. always of themselves
para demostrarle a los que están alrededor to show others que es mejor que that ellos. they're better. Problemas en el trabajo Problems in their jobs y problemas con el círculo que se maneja. and the circle that you're around. Siempre están solos. Majority of the time they're Apartado. alone. They are apart from everybody else Porque ellos sienten because they feel que hay personas that there is people que no están a su medida. that are not in their level, Y por eso and that's why siempre están apartados. they're always apart. Generalmente los soberbios que tienen esta característica de que viven solo porque son arrogantes y se sienten lo mejor, ellos viven en un mundo perfecto. This kind of people who are arrogant, they feel they live in a perfect world Donde ellos ven un mundo que no hacen lo que debería hacer where they see that they're doing what they're not supposed to y do, eso les molesta. and that bothers them. Por eso viven siempre con rabia, That's why they always live with como dice la anger. pastora Alicia. How the pastor El is mundo de ellos es un saying, mundo perfecto. their world is a perfect world. Es un mundo que está alrededor de su ego It's a world where it's around their ego, y eso hace que los aleje de Dios. and that's what it takes them apart from God. Obviamente es un cáncer Obviously, it's a cancer que impide that stops que no llegue la humildad that humbleness or a esas personas. that comes to those persons. Dios mira de lejos al soberbio, God sees from far away the arrogant people, porque el soberbio no le da la gloria a Dios, because the arrogant people doesn't give the glory to God, ni es humilde. and it's not humble. Vamos a escuchar al pastor Chan y con esto pues concluimos. porque Okay, so we have here Pastor Josue Chen. Pastor, es bien importante recibir estos estudios. Pastor Carlos, this is a very important topic to know about. Como iglesia necesitamos educarnos As a church, we need to educate ourselves para poder seguir avanzando. to keep growing, Y es por eso and that's why de que deberíamos tener una actitud we should have an attitude humilde with humbleness hacia nuestros pastores, with our pastors, hacia nuestros líderes, with our leaders, hacia nuestros patrones, with our bosses, hacia nuestras autoridades, authorities, para que sigamos avanzando. to keep growing. Now, time is for you, Pastor muchas Carlos. gracias al pastor Chan, gracias a la pastora Leti por hacernos traductores en este seminario. De hecho, pues están todos ustedes invitados. Nosotros acá tenemos servicios los días domingos a partir de las 5 de la tarde y estamos dispuestos pues a recibirlos ustedes y seguir enseñando y practicando la palabra de Dios. Yeah, thank you, Pastor Josue, Pastor Alicia, Pastor Carlos, and Pastor Letty for being here today. And we wanted to invite you to our seminary that we have every Sunday at 5 p.m. here in Bountiful City in Utah. We would be happy to have you here with us and learn about the Word of God. Correos electrónicos With our Que- email address que ya están viendo en pantalla that you will be seeing que in pueden screen. llamarnos. You can call us, y nosotros pues con gusto responderemos. and with happiness we will respond. Estamos dispuestos incluso a, si hay algún pastor interesado Even if there's a pastor who's en llevarle este interested mensaje, to give this message, este seminario the seminary, a su iglesia, pues estamos a la orden. to their church, we're here to help. Muchas gracias, el Señor les bendiga, Thank you and God bless you. que el Señor les bendiga y Dios les guarde. God Y bless you, la paz del Señor sea con ustedes. and have it a nice Gracias week. a todos ustedes, pastores. Thank Amén. you. Nos veremos en el próximo seminario. Ahí nos miraremos. Dios los bendiga. Amen. God bless you guys.